Estela, mira cómo danza el vino. Maravilla, ¿no? Cómo gira. Cómo gira. Totalmente. ¿Cómo danzas tú? A mi manera. Danzo libre, danzo desde el alma, desde la emoción, desde la tradición, desde el estudio, desde la trayectoria. ¿Siempre has querido ser bailarina, bailaora? ¿Es una cosa de niñas? Sí, yo creo que desde pequeña. Desde pequeña suena típico, pero es verdad, es como que tu familia te ve que no paras, que estás todo el día bailando, que pues suena música y se mueve, es una niña muy pequeña, algo hay, te apuntan a clases de manera por entretenimiento y hay una profesora que dice, oye, esta niña no viene aquí, o sea, tengo a todas que las tengo que tener captando la atención y ella quiere más, quiere más, quiere más. A lo mejor hay que llevarla a otro sitio que se convierta en una cosa profesional y tenga una base y una formación académica rigurosa. Y así surgió. Así llegué al conservatorio, me formé y profesionalmente empecé a trabajar. ¿Y Estela sigue habitando esa niña pequeña en ti cuando baila? Aquella que empezó a descubrir lo que son los movimientos, lo que son los ritmos, ¿no? Lo que es la danza. Pues intento que sí. Y si alguna vez, pues normal, por el ritmo de la vida, ¿no? El estrés, los agobios, el trabajo, las cosas que bueno, forman parte de la vida adulta, intento a veces cerrar los ojos y volver y decir, ¿por qué estás aquí? Estás aquí porque hubo una niña que le gustaba bailar, una niña con una ilusión y no sé, tal vez ahora lo veo porque soy más mayor y lo valoras, pero lo pienso y digo, es que desde muy pequeños dedicamos muchas horas y mucha entrega y mucha pasión a algo que es una vocación y que ni te planteas si el día de mañana te va a dar de comer o no, sino que te gusta, pero haces un extra en tu vida. O sea, eso forma parte de, cuando eres una niña, todas tus tardes se dedican a la danza, en mi caso, ¿no? Y se convierte al final en tu forma de vida por necesidad, por gusto y al final, pues, como tu medio de vida. A mí lo que más me alucina, hay muchas cosas de la danza, sin ser yo ningún especialista ni nada, ¿no? Sino como un espectador aficionado, la disciplina. El trabajo que hay detrás, ¿no? Muchas veces no somos conscientes. Da la sensación de que cuando vemos a un cantador hay como una impronta, ¿no? Algo que está ahí, ¿no? Que surge. El guitarrista ya sé que no, pero en la danza, ¿no? Hay una exigencia detrás, ¿no? Brutal, ¿no? Sí. Y en todos los sentidos, desde tu alimentación, tu preparación física, pero también tu preparación mental. Hay que tener muchísima afición, muchísima pasión para poder ser tan autodisciplinado y llevar adelante cada uno de tus sueños, ¿no? Sí, la disciplina yo creo que es algo que te inculca la danza desde que somos muy pequeños. O sea, yo porque han pasado los años y me dedico a ello, pero si no me hubiera dedicado a la danza y hubiese estudiado danza, como muchos compañeros que, bueno, por diferentes motivos no llegan, creo que esa disciplina te aporta como persona, o sea, forma parte ya de tu vida. Y es verdad que sí, es una carrera muy exigente y cuando te subes a un escenario, lo que ve el público es ese día, pero detrás de ese día te iba a decir muchas horas, pero detrás de esas horas hay muchos años también de formación, de preparación, que te forman como bailarina, que han formado mi identidad, ¿no? mi técnica, mi desarrollo artístico, y de cara a un espectáculo, ¿no? Pues también hay muchas horas de ensayo, de estar en un estudio sola y buscando pasos, coreografiando, días de que hay días que no, que hoy no sale, y días de, venga, hoy sí. Aparte, yo como bailarina todos los días hago mi clase de ballet diaria para mantenerme en forma,
mi técnica de pies, mi técnica de castañuelas, para luego poder enfrentarme a coreografías pues, de gran complejidad y virtuosismo técnico y artístico que me gusta y que aparte ofrecer al público que lo vean. ¿Crear una coreografía es como componer? Pues... Siempre se crea en torno a algo, a una música, claro. ¿no? Te diría que habría como dos opciones, ¿no?, a tratar en este tema. Es diferente cuando coreografías o cuando coreografío, cuando me ofrecen una música, tipo, toma esta música, coreografíala, y entonces, en base a esa música, coreografío unos pasos, una coreografía, una sucesión de pasos. Lo vas escribiendo en tu cabeza. Claro, ¿no? Eso es, lo vas como escribiendo en tu cabeza. Pero luego está la otra parte, ¿no? Por ejemplo, cuando me ha surgido crear un espectáculo, que hay un diálogo con el músico, con el compositor, en el que yo transmito en primera persona el decir, quiero contar esto, me gustaría que fuera a lo mejor a través de un palo en concreto, y hay como un diálogo en el que también ese compositor, que me va a dar a mí, digamos, esa plataforma para luego crear la coreografía, tiene unas pautas a las que agarrarse para poder entre los dos componer esa coreografía. Evidentemente él va a ser el músico, yo voy a ser la bailarina, pero se crea un diálogo, ¿no?, como un paso a dos entre las dos personas, que es muy diferente a cuando de repente pues, tienes, por ejemplo, una gala en concreto, tienes una música y desde esa música coreografías. Sí que ahí creo que se podría decir componer una coreografía, pero lo siento más crear una coreografía basada en una música, que cuando compongo lo siento más desde una idea, desde una emoción o desde un algo que hay que plasmar y contar, y entonces, aunque sea con música, me apoyo en el compositor o en el músico en concreto que vaya a llevar esa pieza. Puedes dejar la copa, tranquila, ¿sí? Que te veo con la copa. Estela. Es que se está muy a gusto con este por vino. Por supuesto. Hay veces que se baila triste, hay veces que se baila con euforia. Hay muchas formas de expresar un sentimiento con la danza, ¿no? Eso a mí me parece lo más alucinante, porque quizás sea el lenguaje más primigenio que podamos tener, pero a la vez de una sofisticación asombrosa, porque lo entiende, se entiende, es como la música, se entiende más allá del lenguaje, del idioma, mejor dicho, hay un lenguaje. Y tú cuando estás triste, también te saldrán composiciones tristes, ¿no? Coreografías tristes. Sí, totalmente. Al final la danza es una forma de expresión y eso es algo que creo que nos diferencia de un deportista, ¿no? No es solo la actividad física, no es solo el virtuosismo o la estética que se transmite como bailarín o como bailador, sino que al final hay una emoción, hay un algo, una sustancia, una esencia, algo que contar, algo que transmitir. Y sí que es verdad que, bueno, pues como la vida misma, hay momentos buenos, pero también hay momentos que hay que darles cabida y darles su espacio y su sitio pues puede ser tristeza, puede ser rabia, puede ser soledad, pero la verdad que también es bonito bailarle a eso. Y me siento afortunada también de que muchas veces esas emociones se pueden canalizar a través de la danza y del baile, ¿no? En este caso, que también es súper bonito cuando bailas súper alegre, feliz, lo compartes con tu cuadro, con tu grupo y se convierte en una fiesta, ¿no? Pero creo que es lo bonito también de la danza, que al final la emoción y los sentimientos están ahí y son como tu manera en primera persona de expresarte, incluso a veces es un autorregalo el poder soltar esas emociones y plasmarlas a través de tu mejor manera, en mi caso la danza, ¿no? Pero también lo compartes con un público y te abres a ese público y a lo mejor ese público conecta y empatiza con tu emoción, con tu danza, en cosas que se pueda llevar suyas o no, pero es una manera muy bonita de empatizar y compartir. Estela, ¿qué diferencia entre una bailaora y una bailarina? Yo creo que tú eres un poco las dos cosas, ¿no? Sí, bueno, yo me considero bailarina. Te cuento porque bailaora es verdad que conocemos y en España es el término que nos define, porque evidentemente el flamenco es algo
muy nuestro. Y entonces creo que bailadores y bailadoras son, pues como se dice la palabra, aquellos que bailan flamenco. Yo me considero una bailarina de danza española. Yo he estudiado danza española que lleva todas las vertientes que componen la danza española, desde la escuela bolera, el folclore, la danza estilizada y también el flamenco. Pero es verdad que estoy mucho más enfocada y especializada en esa rama que es la escuela bolera, que es un poco la... Ahora me lo cuento. Ahora te lo cuento, pero es un poco la menos conocida y es verdad que por término, por como se conoce y como se estipula, soy bailarina. Bailo flamenco, el flamenco forma parte de mi vida, pero soy una bailarina que abarca muchas más ramas y no solo el flamenco como lo conocemos o como se conoce. Por eso la palabra bailadora a veces me lo llaman y no pasa nada, pero creo que me define mejor la palabra bailarina. Pero a veces te transmutas en bailadora. Sí. O intentas. Sí, por lo menos en cuanto a emoción, sentimientos y conocimientos, sí. Pero es verdad que mi danza, tal cual se recibe en el escenario y tú me ves, es una bailarina. Porque hay una técnica diferente. Exactamente. ¿No? Porque hay un origen distinto. Eso ¿no? es. Y claro, muchas veces es muy difícil de explicar, ¿no? Pero sí que uno puede percibir. Yo creo que es muy difícil, ¿no? A ver si consigo no equivocarme en lo que voy a decir, ¿no? Para una bailadora es muy difícil que tenga una bailadora, digamos, pura, ¿no? En el sentido, es más difícil que entre en otros registros de la danza que para una bailarina entrar en los no digo hacerlo mejor o peor. No, entrar. Sí, claro. Entrar en los registros del baile flamenco, ¿no? Sí. Yo creo que hay una parte, un componente de intuición, de lo que García Lorca llamaba conocimiento de la sangre, sí. ¿no? Que tiene lo que es el bailador por excelencia, ¿no? Pero claro, esa frontera se ha ido rompiendo. Sí. Y se ha ido difuminando sobre todo en estas últimas generaciones, ¿no? Totalmente. Casos como Rocío Molina, por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo, que es bailarina, bailadora. Sí. Entonces, ¿no? Por eso. Sí, mira, además, creo, yo por lo menos, Antonio, cuando me vio bailar, ¿no? me calificó como danzadora y me gustó mucho. Bonito, y es un término que Rocío, en concreto, sí. que la has mencionado, ella lo emplea. Sí, sí, sí. Y es verdad, porque es la danza. Y es que es danza. Es verdad que muchas veces intentamos poner como o se ponen muchas etiquetas de esto es esto, esto es otro. Pero llega un momento, y es verdad que lo estamos viviendo actualmente, como has dicho, en las generaciones, que está todo mucho más libre, no se está intentando encasillar todo tanto, yo bailo esto, tú bailas esto, el otro baila esto, sino, bueno, hay ganas de experimentar, de conocer, y yo creo que con respeto, con estudio, con conocimiento, se puede. Es decir, es verdad que la carrera de danza española abarca todas esas disciplinas, entonces los conocimientos los tenemos, pero también hay bailadores que a lo mejor, aunque vengan de otro tipo de formación, que muchas veces es pues desde de algo familiar, que crecen con ello y demás, a lo mejor, aunque sean más mayores, oye, quieren conocer otros estilos, otros registros, que a lo mejor no los van a bailar profesionalmente, pero los conocen y es una manera de poder llevarlo y enriquecer su baile y su forma, ¿no? Entonces, en mi caso es igual, yo sí que he estudiado flamenco toda la vida y de hecho bailo flamenco, y el estudiarlo, el conocerlo, el tenerlo de cerca, me ha ayudado mucho a que mi danza, se haya enriquecido y haya encontrado mi forma también. Es decir, a través de la investigación y del estudio, encontrar lo que considero mi manera de interpretar la danza, por ejemplo, en este caso de palos flamencos. ¿Cómo llegas al encuentro con Alejandro, ¿no? Para esto tan bonito que vais a hacer con la danza bolera? ¿Cómo surge? Sí. Y así nos explicas lo que es la danza bolera. Bueno, a ver, yo conozco a Alejandro, evidentemente, pues por el maravilloso guitarrista que es, ¿no? Y bueno, pues a través de Antonio Benamargo, fue una propuesta de Antonio de decir, yo creo que esto puede funcionar muy bien. Antonio te vio en la Suma, ¿no? Sí, Antonio programó en la Suma Joven ya en 2021, Fíjate. Que ahí hice una primera apuesta en solitario que estaré eternamente agradecida, porque bueno, al final es un festival flamenco en el que yo aparecía interpretando unas alegrías con los códigos de la escuela bolera. Entonces, pues bueno, aquello gustó, encajó y a raíz de ahí surgió mi primer espectáculo en solitario,
que era mi manera 2.0, haciendo como esa mención al progreso desde aquella primera vez. Y me ha servido, y ha abierto muchísimas puertas, que estoy completamente agradecida. Y entonces Antonio nos propuso decir, oye, ¿por qué no hacéis un encuentro entre vosotros? Porque es verdad que, bueno, ese arte flamenco clásico, ¿no? Yo al final pues vengo como de esa rama más clásica, pero me acerco al flamenco y... Que es la época de Manolo de Huelva y Ramón Montoya, ¿no? Exactamente. Que es la época de la escuela bolera, antes de los cafés cantantes. Eso es, como esos época, bailes ¿no? del candil, que luego pasan esos cafés cantantes que han evolucionado en los tablaos que conocemos, pero es esa época y, hombre, me pareció súper interesante. Entonces, poder tener la oportunidad de encontrarme con Alejandro, bailar esas interpretaciones que hace de esos maestros. De los maestros que están en su disco. Eso es. Qué joya. Sí, sí, sí. En ese caso vamos a hacer un encuentro con la jota del maestro Tárrega, que es una joya completamente. Alucinante. Sí, se la toca precioso, no tengo nada que decir. Y entonces, pues la verdad me pareció algo muy, muy, muy interesante, hacer ese encuentro, ese nexo de unión entre su primera parte y la mía. Y entonces, ahí tienes que componer tú las coreografías, ¿no? Con la base de la... Eso es. Háblanos un poquito de esa escuela bolera. Tan desconocida, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Pues, bueno, pues para quien no tenga ni idea, que suele pasar mucho, es la disciplina de la danza española un poco más desconocida para la gente de a pie, pero forma parte de nuestra danza española, es un baile que tuvo muchísimo auge en el siglo XIX, que representaba a España en toda Europa y demás, pero bueno, fue perdiendo apogeo con la aparición del flamenco y su mayor visibilidad y puesta en escena en los teatros, todos esos tablaos y demás. Y pues tiene su base y su formación técnica en el ballet clásico, pero tiene todo el pellizco, el carácter, el brío que tiene nuestra danza española, el pellizco del flamenco, el sentir, o sea, no tiene nada que ver con el ballet clásico, es decir, simplemente es una parte técnica de virtuosismo de las piernas, pues que hay piruetas, hay saltos, hay entrepasos, hay diferentes ejecuciones que dan ese símil a lo que puedes ver en un bailarín clásico, pero con la castañuela, los quiebros, el carácter, el pellizco, la rapidez, ¿no? Bueno, que es el estilo y el carácter de esa escuela bolera, ¿no? Entonces, bueno, yo llevo muchísimos años que para mí, desde siempre que estudié la carrera, era como la disciplina con la que yo me sentía más identificada, ¿no? Mi mejor manera de interpretar, de expresarme, pero es verdad que es la que menos visibilidad tiene en las compañías y en los escenarios. Entonces empecé un trabajo de investigación propio. ¿Y cómo es ese trabajo? ¿Cómo descubres aquellas coreografías, aquellas formas de...? Porque claro, los registros habrá muy poquito, ¿no? Hay pocos. Sí que es verdad que están esos primeros cafés cantantes, que había un poco convivencia de esas bailarinas boleras con el flamenco, pero es poco los registros que hay. Pero yo, como soy una amante del flamenco, la verdad, porque es que me encanta y me apasiona, pues me surgió esa duda de decir, ¿y por qué no? A lo mejor, ¿no? Poder interpretarlo a mi manera, que por eso el nombre de ese primer espectáculo que hice en solitario, de decir, yo el flamenco lo siento, me remueve, lo oigo y tal, pero bueno, me gustaría interpretarlo con otros pasos o con otra forma, ¿no? Y entonces surgió de ahí, pero es verdad que fue un trabajo mucho de investigación, lo que te digo siempre desde el respeto, el conocimiento y la pasión por el flamenco. Entonces ese acercamiento un poco de la escuela bolera con la guitarra flamenca, con los músicos flamencos que luego también me van a acompañar en la segunda parte del espectáculo y tocando palos, pues como se va a poder ver aquí en Logroño, como la seguidilla, la alegría, las bulerías, ¿no? Pero con ese carácter y esos códigos de la escuela bolera. Y con el caso de Alejandro, pues bueno, es verdad que al final, por ejemplo, lo que te digo de la Gran Jota de Tárrega, pues es como un tema clásico, interpretado a guitarra, y bueno, le hemos dado ese aire con la escuela bolera, una especie de diálogo entre los dos. Deseando verlo. Sí, yo también, la verdad que es un regalo poder estar en un teatro como es el Teatro Bretón, la verdad que es una maravilla, y poder compartirlo junto a Alejandro, o sea que una maravilla. Estela. Sí. De abajo. José Niña. Tú corta. Muchísimas gracias, un placer. Sí. Muchas gracias.
Gracias.